Buenas tardes, tengan todos ustedes. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, muchas gracias por la invitación que me hiciera la mesa directiva de la Academia para platicar con ustedes sobre este tema que me parece que tiene una gran trascendencia y que habitualmente cuando hay un conflicto como el que actualmente se vive en Ucrania, el aspecto de la salud no es el que encuentra los mayores espacios ni la mayor atención, a pesar de que es uno de los temas, en mi percepción, más relevantes. Y me da mucho gusto también que con esta sesión pues, se hayan reactivado las reuniones presenciales en la Academia, según me comenta el presidente. Yo creo que paulatinamente todos debemos de ir haciendo el esfuerzo con los cuidados que la situación amerita para ir recuperando, desde luego, nuestras actividades presenciales, que si bien la tecnología nos ha mostrado cómo podemos suplir una parte de ellas, yo en lo personal y seguramente por mi formación como psiquiatra creo que no hay absolutamente nada que pueda reemplazar a la interacción personal. Así que con todas las medidas y las precauciones que se requieren, qué bueno que la Academia retoma paulatinamente su actividad presencial. Y antes de empezar en el tema, quisiera yo dedicarle esta sesión a una personalidad de la medicina mexicana, expresidente de la Academia, un hombre que hizo muy valiosas aportaciones a la salud y a la medicina de México. Se la dedico al doctor Guillermo Soberón Acevedo. Los impactos de la salud en la guerra de Ucrania han sido realmente muy graves. La guerra, debo decir, que nos tomó por sorpresa, lo diría que casi a todos. Yo nunca pensé que me tocaría en mi vida volver a vivir una guerra en Europa. Siempre crecí desarrollándome y pensando que eso era después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa no habría de nueva cuenta guerras, fue la primera sorpresa. Y menos me hubiera imaginado que esto me iba a tocar siendo yo embajador de México en la ONU. La verdad es que ha sido doblemente sorpresivo, pero quizá precisamente por mi formación médica, que siempre me acompañará, no pude y no puedo yo dejar de ver siempre esta perspectiva de los conflictos y de los problemas, la perspectiva de la salud y en no pocos casos de la salud mental. El Consejo de Seguridad de la ONU, en donde actualmente participo como embajador de México, al cual nos eligieron prácticamente todos los Estados miembros hace 3 años, es un órgano que tiene que ver básicamente con los conflictos y con la seguridad internacional. Pero desde ahí he tenido la oportunidad entonces de tratar de ir metiendo cada vez más en la agenda del Consejo el tema de la salud como parte fundamental de los conflictos, tanto desde el punto de vista preventivo como ciertamente después como lo que requiere desde el punto de vista reparativo, porque un conflicto armado siempre representa una gran amenaza para la salud y un riesgo, yo diría que inminente e ineludible para la salud mental. Se trata, desde luego, y voy a hablar del tema que me pidió el doctor Jalabe que abordara, que es la salud en la guerra, de una crisis humanitaria de muchas dimensiones. La situación de conflicto y de violencia, que tiene graves implicaciones geopolíticas y económicas, desde luego que las tiene.
pero que precisamente porque necesariamente abarca una serie de circunstancias, tales como las restricciones en la movilidad, los desplazamientos forzados de toda la población afectada, el grado como se altera la cadena de suministros, que resulta prácticamente inevitable que todos los que están en la situación de conflicto tengan que sufrir y padecer alguna de las consecuencias que va a afectar su salud de una manera o de otra. Y desde luego, como veremos más adelante, esta lamentable guerra afecta no solamente a la población ucraniana, no solamente a la población de la Federación de Rusia y de los países cercanos, sino nos está afectando a todos. Y mientras dure la guerra, nos va a seguir afectando a todos, incluida nuestra salud y nuestra salud mental. Claro, todos los servicios básicos se afectan en una situación como esta, todos, entre ellos los de salud. De manera que, sin poder darles cifras muy precisas, de acuerdo a los últimos datos que hemos podido recabar de los informes de la Organización Mundial de la Salud, se puede hacer una cuantificación de los daños que hasta ahora esta guerra, que cumple precisamente hoy 6 meses, tristemente coincidiendo, tristemente digo porque pues es una pena que se tenga que celebrar la independencia de Ucrania en medio de este conflicto. Todos hubiésemos querido que hubieran podido celebrar su independencia en paz. Al no poder hacerlo, pues nos solidarizamos nuevamente con ellos. De acuerdo a la OMS, ha habido por lo menos 5.600 civiles muertos. Estas son muertes corroboradas. Evidentemente, ¿hay un subregistro? Sí, hay un subregistro. Pero mientras no se corroboren el número de muertos, pues tampoco se pueden dar otras cifras. Seguramente el número irá creciendo y seguramente siempre acabará habiendo un subregistro. Pero el número de civiles que ya han muerto es importante, el número de heridos no lo es menos, y la verdad es que se estima que hay por lo menos 17 millones de personas afectadas por la guerra en Ucrania. Y hoy nos acompaña una colega ucraniana, a quien acabo de conocer antes de esta sesión. Seguramente tendrá ella alguna información que juzgue oportuno compartir. La población en Ucrania es de poco más de 40 millones de habitantes, de manera que si hay 17 millones por lo menos que están directamente afectados por la guerra, pues está afectándose cerca de la mitad de la población. Y la OMS reporta hasta ahora 473 ataques contra infraestructura o personal de salud. Infraestructura quiere decir desde hospitales hasta ambulancias, puestos de socorro, centros de salud, en fin, en donde se encuentra personal de salud, y se estima que por lo menos hay 12 millones de personas que necesitan atención médica. Evidentemente, pues los servicios básicos, incluidos los de salud, se han visto muy limitados. Bueno, ¿cuáles son algunos de los factores que inciden sobre la salud en relación al conflicto? Lo primero, pues ya lo decíamos, se interrumpen los servicios y los suministros médicos. Esto se dice fácil, pero el que de la noche a la mañana se queden millones de personas sin servicios de salud, pues es en sí mismo un problema gravísimo, ¿no? Por todo lo que implica en términos de la morbimortalidad de esa población, y algo que ha sido particularmente cruento, difícil y complicado es el desplazamiento masivo que ha habido de personas. El número de refugiados y de desplazados internos ha sido realmente, ahora lo vamos a ver, altísimo. Nosotros a veces nos preocupamos cuando llega una caravana de Centroamérica, porque qué barbaridad, vienen como 15,000. Bueno, aquí estamos hablando más de 7 millones de refugiados, ¿no? Pues la dimensión, ya podrán ustedes estimarla, el impacto que ha tenido sobre todo en los países vecinos, y la extraordinaria solidaridad
que se ha dado para recibirlos, porque algunos más ya lo veremos en un mapa, otros menos, pero ha habido una gran solidaridad. Y luego también hay un gran número de desplazados internos que no han salido propiamente del país, pero que han tenido que moverse de sus casas, de sus lugares de convivencia, de trabajo, porque no están seguros ahí y se han tenido que ir a lugares más seguros. Desde luego, pues ya se imaginan ustedes, de entrada, de inmediato, la falta de acceso a agua potable, los problemas de vivienda, de higiene, la vida en estos refugios, algunos improvisados por las condiciones, pues son también, digamos, contextos propicios para que surjan, como han empezado a surgir, brotes de algunas enfermedades infecciosas y algunas otras que se estima que es posible que puedan aparecer, aunado a la falta de servicios, a la falta de atención, a la falta de insumos y a la inseguridad como tal, ¿no? Un problema pues grave, diría yo, es la insuficiencia de resguardos seguros. Estos desplazamientos masivos que hubo, sobre todo las primeras semanas, pues era en busca precisamente de eso, ¿no? De espacios más seguros que pudieran de alguna manera darles un poco de tranquilidad. Y esto conlleva al otro grave problema, que la asistencia humanitaria que la población requiere llega a cuentagotas, en algunos lugares no puede llegar, todavía no hay acceso, aunque se ha hecho un esfuerzo importante en el que México ha jugado un papel, creo yo, que trascendente, que compartiré con ustedes hacia el final de esta charla, en donde trataré de resumir para ustedes qué es lo que hemos hecho, qué es lo que me ha tocado hacer, qué es lo que le ha tocado hacer a nuestro país en esta trágica circunstancia que nos ha tocado vivir. Desde luego, hay que tomar en cuenta algo, y miren, todas estas cosas habitualmente los políticos pues no le dan mucha importancia porque están viendo otros aspectos de la guerra, ¿no? Y las autoridades sanitarias se ven en condiciones verdaderamente de un agobio brutal al no tener manera de satisfacer la demanda y a veces no logramos dimensionar bien, pero como siempre los grupos vulnerables en la población que ya existían, pues acaban siendo los más afectados. Pues, por ejemplo, Ucrania pues tiene un 20% de población aproximado que es mayor de 60 años, tienen 2.7 millones con discapacidad. Estos son otra vez números proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que ha hecho un papel, la verdad, muy bueno, dadas las circunstancias. El problema que una y otra vez se nos presentan en los conflictos son las niñas y los niños, que es un horror. Como no basta con que se estén matando gente, no basta con que estén bombardeando instalaciones de salud o de educación. Hay un abuso y un acoso hacia los niños, hay un tráfico de menores, ¿no? Que se vuelve un problema adicional y que a veces nuevamente pasa un poco desapercibido, no porque no se le quiera dar importancia, sino porque hay otros temas que van acaparando más la atención, pero en particular este es uno sobre el cual hemos estado muy atentos. Algo que me llamó muy poderosamente la atención es que en Ucrania el 80% de los trabajadores de la salud son mujeres, no solamente médicos, está lleno prácticamente toda la infraestructura administrativa y desde luego trabajo social, enfermería, psicología, o sea, es una infraestructura sanitaria que está, como tantas cosas en este mundo, tripulada y manejada por mujeres. Y desde luego habría que señalar que el conflicto en Ucrania tiene un claro componente de género, y ahora les voy a dar unas cifras, y que precisamente por ello tenemos que estar muy pendientes para señalar, visibilizar cualquier abuso, cualquier acoso, porque el abuso
a las mujeres en condición de conflicto se convierte en un crimen de guerra. Y aunque cueste trabajo creerlo, en los últimos conflictos armados que ha habido en el mundo, y creo que el de Ucrania no es la excepción, hay que lamentar esta dimensión de la guerra, el crimen que se comete por el abuso sexual contra las mujeres en condiciones de conflicto. Un crimen de guerra que está penado por la Corte Penal Internacional y que amerita sanciones muy severas. Desafortunadamente no se tiene la contundencia para poder actuar frente a estas denuncias que ocurren y que, otra vez, al lado trágico de la guerra, le sumamos todas estas cosas, el tráfico de niños, la violencia sexual, los problemas que tienen las personas ya con alguna discapacidad, la condición misma de mujer, se vuelve realmente un problema con consecuencias mucho más profundas de las que habitualmente estamos acostumbrados a considerar. Esta es una gráfica que les muestra el número de refugiados que se tenían hasta hace un par de meses, 6 millones de refugiados, y los países en donde han sido acogidos, la mayoría de ellos, digamos, del lado occidental, Polonia, Alemania, pero en realidad toda Europa ha estado muy solidario. Y también debo decir, hay un gran número de refugiados que se han ido a la Federación de Rusia, se han ido a Rusia. Hay una gran disputa sobre hasta qué grado se han ido a Rusia de manera libre y hasta qué grado pueden haber sido llevados a Rusia de manera no tan libre. Pero los números son los números, es decir, ahí están y representan pues un problema de salud adicional para los países receptores, que insisto han sido muy, muy generosos en la medida de sus posibilidades. Nunca antes se había visto un fenómeno migratorio forzado de esta magnitud en tan poco tiempo. De manera que también este es todo un reto nuevo. A México han llegado algunos cuantos, no muchos, pero yo no descartaría que puedan llegar más y quizá muchos de ellos con el propósito de eventualmente terminar en los Estados Unidos o quizá quedarse aquí. México es y seguirá siendo un país de asilo, desde luego. ¿Quiénes son los que han sido desplazados hasta ahora? ¿Qué características tienen? Vean ustedes la cantidad de niños, que les decía yo, entre los menores de 1 año y los de 5 a 17 años, representan el 60% de los desplazados, o sea, son los niños. Más de la mitad de los niños en Ucrania han tenido que salirse de sus casas y de su país, muchos de ellos solos, en condiciones de total desamparo, algunos de ellos quizá con el resguardo de sus madres, que ahorita les diré yo quién es la otra proporción. Hay un número no menor de personas mayores, hay un número importante de enfermos crónicos que están ahora viviendo ¿no? Estamos hablando de cientos de miles o de millones, y de personas con discapacidades que reflejan un poco la demografía que les decía yo al principio de la población ucraniana. Vean ustedes, la inmensa mayoría de los refugiados son mujeres. Entonces, entre las mujeres y los niños y las personas de edad, ahí están más de 6 millones de refugiados y de desplazados internos. Algunas inclusive en condiciones realmente pues muy dramáticas de embarazo o de lactancia. Entonces, por supuesto que la guerra en Ucrania tiene un fuerte componente de género y no podemos subestimar esta que me parece que es una de las principales dimensiones y con un impacto clarísimo en la salud por las razones que me he permitido ya comentarles. Se empiezan a ver algunos casos que representan
brotes. Aquí hay muy buenos epidemiólogos que saludé al principio, seguramente podrán tener una idea más clara de cómo aumentan las condiciones para brotes de enfermedades como el sarampión, desde luego como cólera, tuberculosis con más moderación, pero entiendo que ha venido creciendo conforme avanza la guerra, poliomielitis también, ahora que además empieza a haber casos de alerta en diversas partes del mundo, y bueno, una condición de la cual no se tienen muchas estadísticas hasta ahora, pero los informes del propio Ministerio de Sanidad de Ucrania que llegan a la ONU muestran su preocupación por los casos de VIH-Sida, y no sabemos hasta ahora a ciencia cierta qué ha pasado con el COVID, pero desde luego pues, se han interrumpido muchísimos servicios de salud, así que seguramente empezarán a salir pronto estadísticas que muestren pues que todo, es que cuando dejas de suministrar servicios básicos y de ofrecer, se te disparan todas las cosas, ¿no? Que habitualmente estarían, digamos que razonablemente bajo control. Esta me parece que es una estadística muy interesante que hizo ONU Mujeres hace 3 meses, en un grupo importante de personas afectadas dentro de la población civil en Ucrania. Si ya ONU Mujeres empezó a decir, empiezan a salir los datos, y se les preguntó pues cuáles eran cómo se sentían mayormente afectados por la guerra. Estos son personas civiles que están en Ucrania en condición o no de desplazados internos, a los que ONU Mujeres, puede que no sea una muestra estadística muy rigurosa, aleatoria, pues las condiciones no lo permiten, pero es una muestra muy interesante porque vean ustedes, desde luego, su seguridad, pues es en la barra de hasta abajo, muy importante, pero a mí lo que me pareció muy trascendente es que a la población, cuando se le preguntó cómo se veía fundamentalmente afectada por la guerra, fue su salud mental. Es decir, la propia población reconoce que sus miedos, sus angustias, sus temores, el duelo, su depresión, su ansiedad, el abuso de sustancias por las mismas condiciones, de alcohol, ese era su principal problema, dicho por los encuestados. Entonces, claro que tenemos un gravísimo problema de salud mental que va a durar, me temo yo, durante décadas, porque si hiciéramos una encuesta similar entre los 6 y pico millones de refugiados, no me sorprendería que hubiéramos encontrado una respuesta similar. Entonces el problema de la salud mental se lo llevan consigo los refugiados, los desplazados y sus familias. Ya es hora, y hemos intentado de muchas maneras, algunos de ustedes, los colegas psiquiatras del Instituto de Psiquiatría, nos acompañaron, por primera vez hemos logrado que el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando se abre de conflictos y de ayuda humanitaria, voltee a ver a la salud mental como parte fundamental de los conflictos y como un componente ineludible de la asistencia humanitaria. Creo que no ha sido fácil, es increíble cómo algunos países se resistían, y creo que se siguen resistiendo, pero pues por lo pronto mientras estemos ahí pues me seguirán aguantando porque no les queda de otra. No vamos a quitar el dedo del renglón y hemos logrado ya algunas resoluciones del propio Consejo en donde queda claro y queda establecido que la salud mental tiene que formar parte del análisis de los conflictos y tiene que ser parte del componente de la ayuda humanitaria. Por supuesto que es importante que lleguen médicos y enfermeras y que den primeros auxilios y que lleven medicamentos y que puedan atender las necesidades urgentes. Pero dentro de esas necesidades urgentes está precisamente el que esas personas están muertas de miedo, están paralizadas por la angustia, están sumidas en una depresión profunda y necesitan ese apoyo tanto como necesitan el agua potable o los alimentos, porque de otra manera seguimos siendo omisos en esto que se viene arrastrando por décadas y que después
¿no? Los grupos médicos se empiezan a interesar por ellos y entonces, qué barbaridad, cómo sufrieron los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de ello décadas después. Pues yo creo que ya hoy no podemos seguir posponiendo eso. Hay que darnos cuenta ahora y ver qué se puede hacer para que en la ayuda humanitaria estos servicios puedan incluirse de manera rutinaria en todas las operaciones, por lo menos, de las Naciones Unidas. Un tema que ha sido particularmente complicado es el riesgo radionuclear. Ucrania tiene 4 plantas nucleares muy importantes y por lo menos 2 de ellas están en este momento bajo control de las tropas rusas. Tiene 15 reactores. Ucrania es una potencia nuclear. Entonces, claro, tienes un país en guerra con 4 centrales nucleares, pues por supuesto que esto representa un riesgo adicional, no solamente en la región, sino para todo el mundo. Y de hecho, a lo mejor algunos de ustedes han oído, este es un riesgo a la salud muy importante, dadas las condiciones. La que está en condiciones más críticas es esta planta nuclear de Zaporizhia, ¿no? Que está justamente en el oriente de Ucrania, en la zona del Donbass, está bajo control del ejército ruso y acaba de ser objeto de un ataque que por fortuna no llegó a afectar los reactores, pero sí generó una falla eléctrica. No queda claro el origen y no es el tema de esta sesión, ponernos a discutir de dónde salió el misil. El hecho es que se afectó la planta, por fortuna hasta donde sabemos hubo una falla eléctrica, hasta donde sabemos no ha habido una consecuencia radionuclear propiamente dicho, pero también es cierto que hasta el día de hoy, que se volvió a discutir, por cierto, en Nueva York el tema, no ha sido posible que los encargados del Organismo Internacional de Energía Atómica lleguen a la planta y hagan una inspección para saber si hay o no ya algún riesgo. Yo creo que hablando de riesgos a la salud, este me parece que es quizá uno que desde luego, pues cada vez que nos enteramos de algo, a mí me genera una enorme preocupación, ¿no? Pensar que de manera deliberada me costaría trabajo pensar que alguien lo atacara, pero accidentalmente es muy fácil, porque el problema que está teniendo esta guerra con armas convencionales es que se está llevando a cabo en zonas, algunas de las cuales son densamente pobladas, y por eso son tantos muertos y tantos. Los muertos militares y los heridos militares, que también representan desde luego pues, una enorme pena, pero pues eso se contabilizan aparte porque en una condición de guerra pues ellos tienen sus propias reglas y su propia dinámica. A nosotros nos ha preocupado mucho más desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista humanitario, la población civil. La otra planta que es muy famosa, que ustedes conocen, que está casi desde el principio bajo control ruso, es la de Chernobyl. Sin embargo, ahí sí ha ido ya el Organismo Internacional de Energía Atómica y ha dicho que los niveles de radiación son normales. Es una planta que está ya en poco uso después del gran accidente que hubo, pero esta otra de Zaporizhia, creo que mientras no llegue este organismo, que también es de la ONU, desde luego, el responsable de vigilar que la energía atómica que se usa en el mundo sea para fines pacíficos. Bueno, nadie está en contra de la energía atómica, es fundamental, ¿no? Pero para fines pacíficos, evidentemente, como tantas otras cosas, que el problema no está en el contenido o en el objeto, sino en el uso que se le da. En fin, yo creo que este es un riesgo que para mí sigue siendo muy, muy preocupante. El hecho es que se ha generado ya
una crisis tridimensional global por la guerra. Se decía yo al principio, obviamente los principalmente afectados han sido la población en Ucrania, también ha habido afectación del lado ruso en menor escala, pero lo ha habido, y desde luego la dimensión más trágica de la guerra es cuando los efectos se van a una escala global, porque afectan a un mayor número de personas, como vamos a ver. Entonces, durante estos primeros meses sí hay ya una crisis global, una crisis alimentaria que incide nuevamente de manera importante en la salud, y también una crisis energética y financiera, que también indirectamente incide en la salud de todos nosotros. Hasta ahora se estima que hay 107 economías que están siendo severamente afectadas, al menos por una de estas tres crisis que ya son reales. Y que hay cerca de 1.200 millones de personas que ya en este momento están gravemente afectadas. Es decir, no es, híjole, es que la guerra nos puede afectar a todos, no, ya nos está afectando, ya hay 1.000 millones de personas que están en situación de afectación severa. Por ejemplo, en el mundo hay 193 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda. Esto ya venía estando antes de la guerra. Y el COVID, por cierto, pues también contribuyó mucho a incrementar todas estas cosas. Pero el hecho es que en este momento, el último informe que dio el Programa Mundial de Alimentos y la FAO, es que puede llegar a padecer hambruna en los próximos meses hasta 300 millones de personas. Algo nunca, desde luego, antes visto, ni siquiera imaginado, ¿no? Quizá, junto con el riesgo nuclear, considero que es el otro gran riesgo a la salud global como consecuencia de la guerra, el riesgo de una hambruna que pudiera afectar a muchísimos grupos muy vulnerables en países fundamentalmente pobres, la mayoría de ellos en África, en América Latina, algunos países caribeños, Haití, pudieran estar también en este altísimo riesgo de llegar a tener, si la crisis alimentaria sigue. Por fortuna ahora veremos cómo parece ser que al menos de manera paliativa ha empezado a haber algún avance, y en ello nuevamente México no ha sido ajeno, y nuestras gestiones junto con las de otros han tenido por fortuna un cierto impacto favorable. Los niveles de seguridad alimentaria, como ustedes seguramente recuerdan, según el Programa Mundial de Alimentos, hay un espectro que va desde una inseguridad mínima hasta la hambruna, y tienen criterios muy específicos para irlos clasificando. La hambruna, de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, se puede catalogar como tal cuando por lo menos hay un 20% de la población en carencia extrema de alimentos, es decir, 20% de la población que no está comiendo, pues, ¿no? Que ha llegado a causar una desnutrición severa en por lo menos una tercera parte de los menores de 5 años, y que registra 2 muertes por 10,000 personas al día como causa del hambre. Entonces, la hambruna es un fenómeno que en los países de insuficiencia alimentaria, que viven un poco comiendo literalmente muy poco y muy mal, pues cuando lo poco que tienen no llega, esos grupos caen en hambruna. Independientemente de eso, puede haber circunstancias en donde deliberadamente, no es el caso, pero hay muchos, en donde se usa también al hambre como un arma de guerra, que también constituye otro gravísimo crimen de guerra. No es el caso. Pero pues cuando pensamos que hay, de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, 300 millones de personas que pueden caer en hambruna en las próximas semanas, me parece que pues nos da una idea de la escala que tiene el conflicto. De acuerdo a la FAO, pues estos son el número que han estimado de
personas desnutridas en el mundo, y estas son estimaciones antes de la guerra. Pues obviamente con la guerra son estimaciones que se disparan. Ya la pandemia le había pegado muy duro a esta área de la salud individual y pública, la que tiene que ver con insuficiencia alimentaria y mala alimentación. Ha sido una de las áreas más afectadas por la pandemia, y ahora pues la guerra lo acentúa, como vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque los grandes productores de grano y de fertilizantes están ahí, justamente. El impacto en los alimentos, pues entre los dos países que están en conflicto producen alrededor del 30% de estos dos granos del mundo. Y ya desde abril se empezó a ver en todos los países, entiendo que México no es la excepción, aunque aquí ahora veremos, se ha manejado, creo yo, que razonablemente bien, dadas las circunstancias, esta parte. Los precios de los alimentos pues, se dispararon, ¿no? Y estos dos países son además grandes exportadores de fertilizantes. Bielorrusia no está directamente involucrado en el conflicto, pero sí está participando como un país cercano, y en el caso de ellos, aliados de la Federación de Rusia. Y desde luego la parte, no me meto más que en detalle para enunciarlo, pues otro gran tema que trae a Europa verdaderamente al filo de la navaja, pues es el gas que viene de Rusia y que es fundamental para Europa, y ahora el invierno se acerca, y ahí seguramente, si esto no se resuelve, y no estoy optimista de que se resuelva, otro grave daño para la salud de la población europea puede derivarse de la falta de gas en buena parte de Europa en el invierno. Fíjense ustedes el impacto inmediato que tuvo la guerra en los precios de fertilizantes y de granos. Fue de las primeras cosas que brincaron por la importancia que tienen estos dos países. Entre la Federación de Rusia y Bielorrusia, pues juntan casi el 20% de las exportaciones de fertilizantes junto con estos otros países. Hay muchísimos países cuya dependencia en la importación de trigo, tanto de Rusia como de Ucrania, es muy importante. Algunos de ellos, como Eritrea o Armenia, son muy críticos. En esta gráfica de América Latina solo aparece Nicaragua, pero digamos, estamos hablando de un problema global. Yo cuando ya empiezo a hablar de problemas globales, claro, siempre estás muy pendiente de tu país y de tu región, pero ya me parece que el tema no puede limitarse a eso. También tenemos que ir a ver lo que está pasando de manera global, porque otra vez es un problema global que a todos nos está afectando, aunque al principio muchos no lo quisieron ver así. Y en lo que se refiere a fertilizantes, aquí sí aparecemos en la lista, digamos con una dependencia relativa, pero sí nos está afectando. Yo verifiqué estos datos con el secretario de Agricultura, con el doctor Villalobos, que es un gran secretario, por cierto, y me dijo que sí era correcta, que estábamos ahí. Vamos, no tenemos el problema que pueden tener los países que están más abajo, en el lado derecho de la gráfica, pero sí es algo que obviamente nos ha afectado y que se ha resentido y que ha hecho que el gobierno reaccione. Creo que ha reaccionado a tiempo y bien para tratar de contender y mitigar el asunto, pero si esto sigue, la pregunta es, pues, ¿cuánto tiempo más puedes seguir aguantando? Fíjate, vean ustedes cómo aumentó el costo de la deuda, y aquí sí me voy a enfocar en América Latina y el Caribe, porque esto es algo que a México no le ha afectado y que pocas veces se valora, porque lo que no ocurre pareciera que pues, no ocurrió porque así tendría que ser, ¿no?
muchas veces no ocurre porque algo se hizo y algo se hizo bien. Y a pesar de que América Latina es la región donde hay más economías afectadas por el incremento en el costo de la deuda, nosotros no estamos incluidos dentro de estas 19 economías, que son 19 de 33 los países de América Latina y el Caribe, así que aquí hubo también una acción oportuna y severa que pues ha permitido que no se encarezca la vida, porque el encarecimiento de la vida pues es un riesgo a la salud, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho México en este contexto tan complicado? Y me va a permitir compartir con ustedes algunas notas originales. Estos no son videos, no están editados, están cortados, porque si no, pues, necesitaríamos muchas sesiones. Pero me interesa dejar claro 5 puntos en los que hemos estado muy activos. Y lo primero fue el que, pues, estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro, lo que representa una flagrante violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU y constituye, además, una agresión en los términos de la resolución 3314 de la Asamblea General, adoptada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Segundo, México ha sufrido en carne propia 4 invasiones a lo largo de su historia como Estado independiente. 2 por parte de Francia y 2 por parte de los Estados Unidos. La primera intervención de los Estados Unidos en 1846 derivó en la pérdida de casi la mitad de nuestro territorio nacional de entonces. Tercero, México ha condenado siempre todo acto de agresión, como dejó constancia con su protesta en la Sociedad de Naciones por la anexión de Etiopía y Albania por parte de Italia y la anexión de Austria por parte de Alemania. Cuarto, nuestro repudio al uso de la fuerza nos llevó a convocar en 1945 la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Paz y de la Guerra en la Ciudad de México, para llegar a la Conferencia de San Francisco con una posición regional clara y definida en torno a este tema. Quinto, la política exterior de México es pacifista. Desde que se fundó la ONU, mi país ha defendido y defenderá ante esta organización y en todos los foros la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Sexto, en 1988 inscribimos en nuestra Constitución los principios de la Carta de las Naciones Unidas como principios normativos de nuestra política exterior. Por lo anteriormente expuesto, México condena los actos de agresión perpetrados por la Federación de Rusia en contra de Ucrania. O sea, al día siguiente de que se verificó la invasión, México no dudó, como han dicho aquí con mala fe, aquí en México algunos, condenó claramente la invasión, como corresponde. Primero, que quería yo compartir con ustedes. Estamos... Esto ya no. Después, ¿qué hicimos? A ver, México no es una potencia militar, no es una potencia económica. A mí me interesaba particularmente el problema de la salud. Vamos a trabajar en la ayuda humanitaria. Y nos pusimos de acuerdo con Francia para lanzar la primera y única iniciativa que ha sido aprobada para que llegue ayuda humanitaria a Ucrania. No estuvo fácil. And that's why France and Mexico have been working with all Security Council members during the past 2 weeks on a draft Security Council resolution.
However, we recognize that the situation on the ground is very fluid and therefore swift action is needed. In addition, we have also been approached by a significant number of member states from the wider UN membership who have expressed an interest to participate and engage in this effort. In order to allow for a vigorous united message to be sent out by the international community, we have decided to take our initiative to the General Assembly. Es inconcebible que 1,5 millones de niños tengan que huir de su país en menos de 4 semanas. ¿Cómo hacer frente a esta gran demanda de necesidades humanitarias en condiciones tan adversas? Esa, y no otra, fue la razón por la que Francia y México decidimos iniciar un proyecto de resolución meramente humanitario en el seno del Consejo de Seguridad. A estas alturas, ¿quién duda que el impacto directo de este conflicto será global y se hará sentir con mayor claridad cada vez más, afectándonos a todos, no solo en lo inmediato, sino también en el largo plazo? Reitero ante ustedes lo que hemos sostenido a lo largo de estas semanas. La asistencia humanitaria no puede ser rehén de consideraciones políticas. Y esto fue en marzo, y este fue el resultado de nuestra iniciativa. Tuvimos 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones. A ver, aquí. Después, ¿qué hemos seguido haciendo? Insistir en la protección a la infraestructura civil, incluyendo las instalaciones médicas, por supuesto, y luego buscar de inmediato, que han sido las instrucciones muy claras que yo he recibido, la mediación y la solución diplomática. Y desde luego, cuando nos percatamos de la situación de los granos, buscar cómo podríamos ayudar a que se liberaran esos granos a la brevedad posible. El pasado 24 de junio se cumplieron 4 meses del inicio de esta guerra. Lamentablemente, de nueva cuenta, se ha registrado un incremento en los ataques en contra de la infraestructura civil y en zonas muy pobladas en diversas regiones de Ucrania, incluida Kiev, y de manera señalada en Luhansk y Donetsk. Condenamos el ataque de ayer a un centro comercial. De igual forma, reiteramos nuestro apoyo al fiscal de la Corte Penal Internacional en sus investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Resultan asimismo injustificables los bombardeos en áreas residenciales en múltiples poblaciones del Donbass que han destruido infraestructura crítica de comunicaciones y servicios. Han afectado gravemente la provisión de servicios esenciales de salud, así como el acceso a varias ciudades de la región. Hacemos un llamado urgente para que se permita el acceso seguro e irrestricto a todo el personal que presta ayuda humanitaria. Convengamos en que urgen la mediación y el diálogo que lleven a un cese al fuego total. Esa y no otra debiera ser la prioridad de este Consejo. Pero en tanto esto es posible, resulta prioritario incrementar las pausas humanitarias que garanticen la evacuación segura y voluntaria de la población y encontrar mecanismos para movilizar granos, fertilizantes y otros insumos básicos que se encuentran confinados por la guerra en Ucrania y que aumentan las precarias condiciones de insuficiencia alimentaria en muchas otras regiones del mundo. Urge parar la guerra. A ver, era meternos a la parte
humanitaria, apoyar al secretario general. Finalmente, el mes pasado, se firman estos acuerdos con la mediación del lado izquierdo del secretario general de la ONU, del lado derecho del presidente Erdogan de Turquía, que la verdad pues ha jugado un papel muy importante y logró hasta ahora el primero y único acuerdo que ha habido entre las partes, que tiene que ver justamente con la liberación de granos ante la urgencia del riesgo que representaba mantenerlos. Desde hace poco más de 5 meses hemos escuchado diversas interpretaciones en el contexto de una narrativa confusa que no justifica la guerra en Ucrania. Algunas medidas específicas que deben adoptarse de manera prioritaria son la divulgación veraz y oportuna de información y de alertas, la retirada de la población civil a lugares seguros, la construcción de refugios, la movilización y el acceso de las organizaciones de protección civil y el no uso de armas con efectos indiscriminados en áreas densamente pobladas. El mundo ha seguido con gran atención los acuerdos suscritos en Estambul el pasado 22 de julio. México reconoce el compromiso y el esfuerzo que ha supuesto para ambas partes, para Rusia y para Ucrania, alcanzar dichos acuerdos, así como la facilitación diligente del gobierno de Turquía, y encomiamos la visión, la iniciativa y el impulso que le dio el secretario general Antonio Guterres, así como el fino trabajo que desplegó su equipo de mediación. A dichos acuerdos, denominados del Mar Negro, representan las primeras medidas concretas para atender la crisis global de alimentos que se cierne como una amenaza letal en muchas regiones del planeta y reflejan que aún en medio de la guerra el diálogo es posible. Entonces, la verdad es que había que darle y seguirle dando todo el apoyo al secretario general. Es un operativo que se ha vuelto muy complicado. Aquí se los ilustro brevemente porque ocurre que todo el Mar Negro estaba lleno de minas y de buques. Y entonces, pues una vez logrado el acuerdo de que podrían salir los buques, fundamentalmente de Odessa, pero de esos 3 puertos, pasar por el estrecho de Estambul y salir al Mediterráneo. Pero esta travesía que se ve aquí con una línea punteada ha sido verdaderamente, es salir en medio de minas. Claro, la tecnología aquí ha sido fundamental, pero pues también hay un esfuerzo y un cierto heroísmo en quienes van conduciendo estos buques, pero que han empezado a permitir que llegue grano, llegue fertilizante a los mercados con un gran impacto. Este es una... It is a big emotion to be here in front of the brave commander, a ship that will bring wheat, a world food program to the Horn of Africa, the area where famine is more pressing at the present moment. This really is an enormous contribution to the most important of humanitarian causes, to make sure that men, women and children do not die of hunger. Y pues sí, creo que ha sido un esfuerzo importante. Entonces, yo simplemente diría, para concluir esta parte y dar paso, como señalaba el doctor Jala, si ustedes tienen algunos comentarios, cuál ha sido el papel que nos ha tocado, muy orientado por mi propia vocación como médico, mi preocupación por la salud y el bienestar de la población civil, reconociendo que mi país es un país pacifista, que no representamos una potencia militar, que tampoco representamos una potencia económica, pero que estando en el Consejo de Seguridad había que hacer algo y seguir tratando de ayudar a proteger a la población que en este momento está más vulnerable y a buscar una solución diplomática hasta donde sea posible, como ha insistido el presidente de la República.
Primero que nada, se condenó la invasión en términos contundentes y sin ambages en el momento adecuado, y se empezó a promover la asistencia humanitaria. Se logró tener la única resolución humanitaria junto con Francia, que como vieron ustedes es la que ha permitido en buena medida que llegue, todavía no toda, pero ayudó a que llegara más ayuda humanitaria. Después, pues respaldar todas las acciones encaminadas a prevenir los daños a la salud, el corredor marítimo de la salida de granos y la seguridad de las plantas nucleares, y seguir insistiendo en que hay que hacer uso del diálogo y de la diplomacia para ver si se puede tener pronto una tregua perdurable. Yo no veo que haya en este momento condiciones para ello, lamentablemente. Creo que el conflicto va a seguir, pero algo me queda muy claro, aquí no hay una solución militar posible. No puede haberla, no va a haber una solución militar. Entonces no hay otra más que una solución diplomática, y creo que cuanto antes mejor, y mientras tanto, y mientras estemos allá, pues seguir tratando de contribuir en la medida de nuestras posibilidades a mitigar los daños a la salud de la población civil. Muchas gracias. Gracias, doctor de la Fuente. Creo que se cumplió cabalmente los objetivos de esta sesión aquí en la Academia Nacional de Medicina.